Dios los bendiga. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una noche especial aquí en la oficina de servicio. Hoy cumplo 40 años de ser ordenado al ministerio cristiano. Así que quiero en esta noche empezar con 1 Timoteo capítulo 1, porque el título de la enseñanza de hoy es Sana Doctrina. Es muy importante la sana doctrina entre nosotros, en nuestras iglesias, y no es opcional en la vida del cristiano si el cristiano desea hacer la voluntad de Dios. No es opcional, es imprescindible tener sana doctrina en la vida de uno. La mala información, la incorrecta información acerca de Dios y la mala conducta de los cristianos, ambas cosas, son probablemente las mayores razones por las que las personas no quieren acercarse a Dios. Así que una dedicada instrucción en la palabra de Dios es irreemplazable para vivir una vida de santidad. Imagínense, cuando a mí me hablaban de Dios hace muchos años atrás, yo no quería saber con un Dios que mataba y enfermaba. No quería saber con un Dios que mandaba terremotos y tsunamis y guerras y todas esas cosas. Con el tiempo de dedicarnos a estudiar la palabra de Dios, la sana doctrina nos ha mostrado a nosotros, ha sido evidente de las páginas de la Biblia, que Dios no enferma ni mata y Dios no está en control de todo en la vida. Así que fíjense si será importante tener una sana doctrina. El incansable apóstol Pablo, nuestro hermano, nuestro apóstol, él es apóstol para nosotros también, porque en sus páginas que Dios le ha revelado para que nosotros leamos, para que nosotros nos enteremos, él sigue su apostolado en nosotros, ya no está vivo, pero su trabajo aún perdura. Fíjese si será importante dedicarse a la palabra de Dios a través de los siglos. ¿Cómo puede impactar la vida de una persona 2000 años después de que ya no esté entre nosotros? Era incansable el apóstol Pablo. Él pasó mucho tiempo predicando el evangelio en distintas ciudades de Asia. A la misma vez que hizo esto, ordenó el gobierno de las iglesias en esos lugares. En Éfeso pasó más de 2 años y le encargó a Timoteo, que es lo que quiero que veamos ahora en 1 Timoteo 1, que mande, no que ruegue, no que sugiera o que solicite, sino que mande, que no enseñen otra doctrina en las iglesias de esa ciudad. 1 Timoteo capítulo 1 en el versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea que había alguien que estaba enseñando diferente doctrina. Había una que era la sana, que era la saludable, y había paralelas para un lado y para el otro. Siempre es así, igual que al día de hoy. 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Bueno, Timoteo, así te encargo ahora. Entonces, Pablo le encarga a Timoteo que mande. ¿Está bien? No que, che, mira, por favor, no enseñes otra diferente doctrina, nada que ver. Le encargó que mandase, que no enseñasen diferente doctrina. El grado de doctrina, atención a esto, el grado de doctrina que haya en una iglesia será el grado de edificación que tenga esa iglesia. Lo mismo es con las vanas palabrerías y disputas. Voy de nuevo. El grado de doctrina que haya en una iglesia será el grado de edificación que tenga esa iglesia. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, no solicitud, no por favor, es mandamiento, es decir, el mandamiento que no enseñe diferente doctrina, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Sana doctrina, vana palabrería. Así de simple. Ellos se habían desviado del amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, y habían acabado en vana palabrería.
versículo 7. Continúa diciendo, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si no uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. No fue dada para el que no la necesitaba, fue dada para el que la necesitaba. En otra parte la Escritura dice que algunos son ley para sí mismos. En realidad había gente que la seguía y otros que no tenían interés, que hacían estas cosas. No fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la que sana doctrina. Y acá ya tengo que empezar con el griego. Acuérdense que yo no soy sorba el griego, así que me voy a rebuscar como puedo con las palabras griegas, pero quiero que entendamos el concepto. Sana doctrina en griego es hugiaino didascalía. Hugiaino es sano. Bien, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, dice Pablo, me ha sido encomendado. Bueno, ya les dije que sana doctrina proviene del griego hugiainos didascalía. Bueno, al menos en nuestra versión de la Biblia, no he chequeado las otras en cuanto a esto, sí he revisado muchas, pero no en cuanto a esto en particular, pero en cuanto a nuestra versión de la Biblia, aparece 3 veces esa expresión, hugiaino didascalía, aparece 3 veces traducido sana doctrina y una vez sana enseñanza. Bueno, sana es una traducción de la palabra hugiainos y yo les voy a dar a ustedes 2 versículos. Lucas 5, vamos a ver, Lucas 5, por favor, donde se usa esta palabra hugiaino que aquí ha sido traducido sana. Las 4 veces que yo digo fue traducido sana. Lucas 5, versículo 31 dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están hugiaino no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, lo contrario de hugiainos. Qué difícil, ¿no?, entender el significado de esta palabra. Vamos a una muy linda, muy conocida, terreno conocido, Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan 2. Se lo acuerdan mucho, seguramente, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas hugiaino, así como prospera tu alma. O sea, eso es cómo se usa ahí también hugiaino, salud. Bueno, los diccionarios del griego bíblico dicen que significa estar sano, estar saludable, tener salud. Es lo contrario a estar enfermo. Muy bien. Por su parte, la otra parte de la cláusula que estamos estudiando, didascalía, puede significar tanto el acto de enseñar como aquello que se enseña. Puede ser cualquiera de las dos y el contexto va a determinar lo que signifique. Incluso hay un diccionario que traduce a didascalía como enseñanza, instrucción, lección, ensayo y también la traduce magisterio, que es lo que hace un maestro, o oficio docente. En otras palabras, didascalía puede ser usada como verbo, enseñar, o como un sustantivo, enseñanza, referido a lo que se enseña, es decir, la doctrina. Bueno, ese es el uso de las 2 palabras y esas las vamos a estar siguiendo en la tarde de hoy. Así que didascalía es la función de enseñar o la información que se enseña. Eso es doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4. En el versículo 1 comenzamos a leer que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense qué le decía, que prediques la palabra. Estamos en 2 de Timoteo, es importante por lo que voy a decir ahora. Recuerden que estamos en 2 de Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué tenía que hacer esto Timoteo? Bueno,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la jugiaino didascalía, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, como les picaba la oreja, iban a que se le rascara este servidor de iglesia, y no le gustaba cómo se le rascaba, entonces iba a que se le rascaran la oreja a aquel servidor de iglesia, o aquel que se vestía mejor, o este que tiene mejores palabras, que aquel que verdaderamente tiene sana doctrina y no se expresa tan bien como este que tiene muy buena dicción, pero no tiene una doctrina enferma. Eso es comezón de oír. Iban a que le rascaran la oreja a este y a aquel maestro. A ver cuál me gusta más. Usted no elige maestro, usted elige seguir a Dios, usted elige estudiar la palabra de Dios. No es que elegimos maestros porque nos gustan más o nos gustan menos. Nos gusta la palabra de Dios. Porque vendrá tiempo, dice 3, que no sufrirá, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es lo que los llevaba, la concupiscencia, ese deseo desmedido, que a veces puede ser bueno, pero también puede ser malo. El deseo desmedido. No, si uno tiene interés por la palabra de Dios, no va a que le rasque la oreja a este o le rasque la oreja a aquel. Bueno, ¿por qué les dije que recuerden que estábamos en 2 de Timoteo? Porque nosotros bien podríamos decir que la primera epístola de Timoteo, a Timoteo fue revelada a Pablo en un momento bueno de la iglesia. La iglesia estaba en alza, estaban yendo bien las cosas, estaba en ascenso. En la segunda, en cambio, la iglesia estaba en descenso. Recuerden que de a poco, algunos a quienes Pablo le había dado su alma, su corazón, su vida entera, se había sacrificado para llegar a los lugares más recónditos de Asia, lo habían abandonado. ¿Recuerdan eso? Bueno, eso pasó. Eso es 2 Timoteo, son instrucciones que más bien van dirigidas a un momento de mucha presión en el que estaría viviendo seguramente Timoteo. Tito, por favor. Bueno, la tercera vez que se usa la expresión sana doctrina es en Tito, que, bueno, es otra epístola que está orientada, que está dirigida a los servidores. En Tito 2, versículo 1. Entonces Pablo le dice por revelación a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la misma expresión en griego. Bueno, si ustedes se ponen a pensar, la verdad que es singular, llama la atención que los 4 usos de la expresión griega, hugiaino, didascalía, estén en las 3 epístolas eminentemente dirigidas a los servidores de iglesia. El 4º uso también se encuentra en Tito. Y ahora van a verlo. Tito 1:5, por favor. Dice, por esta causa te dejé en Creta. A ver, ¿para qué lo dejó? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te pedí por favor. No quiere decir que haya sido maleducado, pero hay que le haya sido prepotente al decirle esto a Tito, que se fuera a Creta. Pero hay una diferencia entre decir, mira, yo te recomendaría, y otra cosa es hacer tal cosa, ¿verdad? Aún dicha de la manera como corresponde, de una buena manera, con el amor de Dios, pero hay una diferencia entre, bueno, te sugiero tal cosa y mira, te mando tal otra. Bueno, acá habla del gobierno de la iglesia. Y a este respecto era muy importante hacer 2 cosas. Primero, corregir deficiencias y segundo, establecer ancianos. Siempre tiene que haber liderazgo. Ese es el modo que Dios diseñó las cosas. El anciano, recuerden, no necesariamente es una persona de edad. Es una persona con exposición y con haber demostrado servicio en la iglesia. No es que ha estado un montón de tiempo, digamos, como se usa por aquí, calentando una silla. No, una persona que sí tuvo exposición, que hace un tiempo que está, pero demostró esa habilidad, ese deseo de servir a los demás. Ese es un anciano. Justamente en el libro que hoy presentamos, desarrolla bastante bien los ancianos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso el primero fue a un anciano nuestro. No se rían. Versículo 9 dice,
retenedor de la palabra fiel, retenedor, es agarrador, es agarrador, eso, como sol de enero, abrasador, bien, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Este es el uso que les dije, que didascalía aquí está traducido a enseñanza, pero no nos importa, verdaderamente significa lo mismo, enseñanza o doctrina, instrucción. Y convencer a los que contradicen. 10. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bueno, era el problema de ellos en ese entonces. Hoy día tenemos otros problemas, la verdad no tan serios como los de ellos, pero igual oposición es oposición y adversidades y padecimientos son adversidades y padecimientos. A Tito le fue enseñado por Pablo aquello que hoy es el contenido de las 7 epístolas. Pablo lo escribió en un momento, pero imagínate, si vos hubieses sido Pablo, ¿no le hubieses compartido a Tito, no le hubieses compartido a Timoteo lo que Dios te estaba revelando? ¿Cuántas veces aparece en las Escrituras cuando escribe algo? No recuerdo ahora los lugares, recuerdo una en Corintios, pero me parece que en Tesalonicenses también, que Pablo decía cosas como, cuando estuve con vosotros, yo les dije esto cuando estuve con vosotros. ¿Recuerdan? Que se expresa de esta manera porque, bueno, él hablaba la palabra y un día se sentó y la escribió. Así que a Tito le fue enseñado por Pablo aquello que hoy es el contenido de las 7 epístolas a la iglesia, es decir, el evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de liberación de Dios, de nuestro querido Padre, acerca del Rey, que va a ser Rey del reino, el nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí contrapone nuevamente la doctrina saludable del Evangelio con hablar vanidades y engaños. Siempre habrá gente que se dedique a promover falsas doctrinas, aún entre nosotros, aún de nosotros. Dice acá, retenedor de la palabra fiel. ¿Qué falta hace que nosotros mencionemos que la palabra es fiel? Por supuesto que es fiel la palabra de Dios. Y nosotros la retenemos con toda fidelidad también, porque eso es lo que se merece esa palabra. Esa reciprocidad de nuestra parte, que seamos fiel en agarrarnos de esa palabra que es fiel, porque nuestro Padre es como su palabra, es fiel. Nuestra tarea como servidores, quien tiene el privilegio enorme de servir a la gente de Dios, es retenerla, es asirla con toda la fuerza de nuestra alma. Hacemos eso porque lo amamos a Dios, así de simple, lo amamos. Entonces, vean, uno no puede tener suficiente de aquello que ama. Nunca es suficiente de aquello que ama. Siempre necesitas algo más de aquello o de aquella o de aquel que uno ama. Es lo mismo con la palabra de Dios, es lo mismo con nuestro bendito Padre Celestial. Vean, estas cosas son muy importantes porque el enemigo usa todo recurso a su disposición para que la gente de una manera u otra no acepte el mensaje del Evangelio. O una vez que lo aceptó, lo abandone. Recuerden siempre la parábola del sembrador. 4 suelos muestra, 4 reacciones diferentes a la presentación de la palabra de Dios, ¿verdad? Uno solo tenía el terreno para que floreciera esa palabra en su vida, ¿no es cierto? Bueno, entonces, no solo el enemigo usa todo recurso para que la gente no conozca el Evangelio, sino que una vez de conocerlo, simplemente lo abandone. Fíjense si será importante la sana doctrina, que nosotros la mantengamos, que haya ancianos realmente conscientes de su trabajo de servicio a la gente de Dios, que le ha sido dada para enseñarles, para estar ahí en las buenas y estar ahí en las malas, para enseñar la palabra de Dios, para aprender y crecer juntos en la palabra de Dios. El adversario también usa falsas doctrinas para reemplazar la verdad y diluir o anular su profundo significado y belleza. Hace cuanto puede para que la gente se enfoque en el lado práctico de la vida, en su trabajo,
su estudio, sus hobbies, sus cosas, sus amistades, sus aficiones, etc., en lugar de darle a la doctrina la preeminencia, la preponderancia y la importancia que la sana doctrina realmente tiene en nuestras vidas. Quienes sirven a la gente en una iglesia deben reconocer la importancia del mensaje que Dios ha comunicado en las Escrituras y aferrarla firmemente apretada a su alma. Es la responsabilidad del líder según Dios, de la gente de Dios, contender por la fe. No dije ser contencioso, tenemos una enseñanza que demuestra que hay que contender por la fe, no ser contencioso. Hay que contender por la fe, hay que pararse firme, sin dudar. Esta actitud tan necesaria de un servidor, yo sé que no es apreciada. Yo sé que es un disgusto a alguien que se para firme en su convicción de la palabra de Dios por el bien de la gente. El bien propio, por supuesto, y el de la gente. No es popular, pero es un encargo sagrado que se nos ha dado a quienes tenemos la responsabilidad de velar por el crecimiento espiritual de un grupo bendito de personas. Vayan conmigo al versículo 9 porque lo quiero leer de nuevo porque le voy a dar otras dos versiones del versículo 9. Dice, en nuestra versión, Tito 1:9, dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora vamos a estas dos versiones. La primera dice así, que se adhiera firmemente a la fiel palabra en lo que toca a su arte del enseñar, ha traducido esta versión. Que se adhiera firmemente, es como, acá usamos la expresión que se prenda como garrapata. Cuando una garrapata se prende, si sacás, la rompes toda. Así, que se prenda con todo. Lo que toca a su arte de enseñar para que pueda exhortar por la enseñanza que es saludable y también censurar a los que contradicen, dice esta versión. Y ahora viene la otra, que dice que esté adherido a la palabra fiel conforme a la enseñanza para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y refutar a los que le contradicen. Bueno, este versículo documenta que Pablo le dijo a Tito que enseñe lo que le fue enseñado. Él fue enseñado cuanto menos por Pablo. Seguramente hubo otros que le enseñaron a Tito, pero Pablo seguro que le enseñó. Así que la lógica indica que aquellos que eran enseñados por Tito debían adherirse a esa palabra también, aunque no viniera directamente de Pablo, que fuera filtrada por Tito, ¿no es cierto? Lo mismo es con nosotros, igual. Tenemos idéntica responsabilidad. Mateo capítulo 15, por favor. Entonces, el servidor tiene encomendado no solamente guardar firmemente las verdades de la fe, sino refutar a los contradictores que se oponen. Bueno, no vayan ahora acá porque quiero que vayan a Mateo 15, pero recordarán quizás, o si no pueden revisarlo luego, que en 2 Timoteo 2:4 habla que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Así que cuando hablamos así de pararse firme, no hablamos de ser contencioso, hablamos de tener firmeza, de contender por la fe, como en varios lugares se refiere. El Señor Jesucristo tuvo que confrontar a los contumaces, a los habladores de vanidades y engañadores. Él lo tuvo que hacer. Por eso quiero que vayamos este ratito a Mateo 15, empezando en el versículo 1. Porque si hay alguien a quien imitar, es nuestro Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos estos mugrientos. Eso dice el texto original. No dice eso, pero eso es lo que querían decirle. Cuando comen pan, respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Todo mandamiento de Dios debe ser considerado doctrina saludable, sana doctrina, todo mandamiento de Dios. Cuando lees la Biblia y encontrás un mandamiento, eso, damas y caballeros, es saludable. Bueno, y todo desvío de ese mandamiento debe ser considerado doctrina insana, enferma. Así fue que el Mesías aprovecha y les muestra la bifurcación que ellos habían hecho a un mandamiento de Dios. Le dice, ¿por qué también, lo dice en el 3, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y el 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Ese es su mandamiento, Dios mandó. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, bueno, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Es decir, en lugar de ayudar a los padres, decían, mira, no te puedo dar esta plata. No sé, los padres tenían que comprar, no sé, un remedio para la artritis, digamos. Entonces, en lugar de darle la plata a ellos, decían, mira, no te puedo dar esta plata porque es ofrenda. Eso es lo que hacían estos tipos, estos contumaces, habladores de vanidades. Ellos habían puesto la tradición por encima del mandamiento. Y él continúa diciendo, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vamos, muchachos, sean buenos, cambien. No, ¿qué dice ahí? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Le daban servicio labial, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Mirá cómo se pasa de la sana doctrina a la enferma doctrina. Se pasa del mandamiento de Dios al mandamiento de los hombres. Vean. En realidad el mandamiento de Dios, al igual que nada que tenga que ver con él, puede ser invalidado. Porque acá el Señor Jesucristo le dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios. En realidad la palabra no es invalidada, fue invalidada en ellos. Eso es. Porque honraban a Dios con sus labios, pero no con sus corazones. Dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Son mandamientos de hombres que se constituyen en insana o enferma doctrina que guía a las personas lejos de Dios. A la larga, quienes sigan a esta gente terminarán en el mismo hoyo que ellos. Versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y en el 13 el Señor Jesucristo le dice, Pedro, dame una manito, mirá, anda a hablarle, decirle que en realidad no quise decir eso. No, el Señor contendía por la fe. No era contencioso, pero era firme en los mandamientos de Dios. Él era firme en la sana doctrina. Pero respondiendo, él dijo en el 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el agujero, en el hoyo. Así que, teniendo la doctrina, la sana doctrina que proviene de la sana palabra de Dios, tendremos asegurado estar en la voluntad de Dios y nunca caer en el hoyo. No queremos hoyo para nuestra vida. La opción es muy clara. Sana doctrina u hoyo. Colosenses capítulo 2. Ojo que esto no ha cambiado con los años, no hay nada nuevo bajo el sol, decía Eclesiastés, ¿se acuerdan? No ha cambiado con los años. Hoy día no estamos exentos de ciegos que quieran guiar a ciegos al mismo hoyo, que es decir, al mismo pecado. Colosenses 2, versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, entonces ¿cómo? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejéis,
ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad con mandamientos y didascalías, ¿se acuerdan de la palabra? Acá están, ven, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. La palabra de Dios no se destruye con ningún uso, esas cosas sí. Bueno, así que una vez más confronta la sana doctrina con los mandamientos de hombres, que en realidad, como dije antes, son doctrina enferma. Nosotros necesitamos recordar que quienes enseñan esta clase de doctrinas van a caer en un hoyo, junto con aquellos que no escudriñan la palabra. Les voy a recordar, no hace falta que vayan, lo que dice Hechos 17:11, refiriéndose a los judíos de Berea con respecto a los judíos de Tesalónica, que le habían dado tanto problema a Pablo y a Silas, que se tuvieron que ir de Tesalónica por los judíos de Tesalónica. Entonces recalaron en Berea, y ahí en Berea, mirá vos, no, en Berea, no sé, creo que era en la vereda de Berea, probablemente, en Berea ellos también fueron a la sinagoga, hablaron con los judíos, y la actitud de estos judíos en Berea era diferente a la actitud de los judíos en Tesalónica. Por eso en Hechos 17:11, cuando lo lean, va a ver que dice, y estos, los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. A ver, ¿por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, cosa que los otros no, pero encima, ¿saben qué hicieron? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas, es decir, las cosas del Evangelio de liberación del Señor Jesucristo que estaba proclamando Pablo a ellos, que los gentiles ahora tenían la misma posibilidad que los judíos de ser hijos de Dios, a ver si lo que Pablo decía era verdad. Ellos escudriñaban las Escrituras, no se dejaban llevar por cualquier doctrina. Hallaron seguramente muchos de esos judíos que la doctrina de Pablo era sana, entonces simplemente cambiaron. No era cosa fácil para un judío de aquellos años, quiero decir los israelitas de aquellos años, en realidad hacer el cambio tan radical que se había dado a partir del día de Pentecostés. Así que no estoy justificando, estoy explicando que realmente debe haber sido bastante complejo para las mentes de estas gentes hacer el cambio a que los gentiles también estaban aceptados para ir al reino. Bien, estas eran las cuestiones en ese entonces. 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Esto de los judíos de Berea, quería comentarlo porque la palabra de Dios está abierta, no está abiertamente disponible a las personas, a todo el mundo. No. Está recontraabiertísimamente abiertísima a todas las personas en el mundo. Entonces, estando la palabra de Dios disponible, viejo, si vos te caes en el hoyo con el ciego, tenés que mirar mejor la palabra de Dios. Es importante que estudiemos la palabra de Dios. Conozco gente que es así, pero tiene miles de seguidores y supuestamente proclaman el Evangelio, supuestamente enseñan la Biblia. Y cuando se descuida la cámara esa, porque encima tienen cámaras por todos lados, como digo, hablan tan lindo, hablan tan bien, dicen todo lo que la gente quiere escuchar, no lo que Dios quiere que escuchen, pero lo que la gente quiere escuchar. Para esta gente eso es importante. Y en una de esas se descuida un ángulo de cámara, sube la cámara, se viene por acá, enfoca el atril y no tienen Biblia. Esos son ciegos, guías de ciegos. Está disponible la palabra de Dios, viejo, léela, a ver si vas a caer en el hoyo. Es muy importante no caer en el hoyo. 1 Timoteo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Bueno, lógicamente cualquier persona que se aplique a la tarea de enseñar tiene que enseñar enseñanzas. Eso es lo que se enseña cuando uno enseña enseñanzas, enseñancemente. Bueno, uno enseña enseñanzas, eso es doctrina. Timoteo estaba siendo instruido en hacer eso. Entonces, recuerden que el contexto va a determinar si didascalía quiere decir enseñar, significa enseñar o significa enseñanza. De todos modos, ni hace falta que lo diga, ¿verdad? Cualquier persona que se dedique a enseñar la palabra de Dios tiene que enseñar doctrina saludable, la doctrina que viene de la saludable palabra de Dios.
En nuestras iglesias nos ocupamos de enseñar doctrina saludable con lo mejor de nuestro ser. No importa qué tan limitados seamos, pero eso es lo que hacemos, hasta donde nos sea intelectualmente posible. En esas reuniones nosotros proveemos un ambiente amoroso y conducente para que la palabra a la que tanto nos dedicamos a estudiar y nos empeñamos en compartir cale hondo en nuestras almas y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. No queremos conocimiento intelectual tan solo. No hay más remedio que el conocimiento tiene que comenzar siendo intelectual, por eso es conocimiento, pero tiene que terminar siendo práctico. Tenés que llevar la palabra a la práctica en tu vida. Primera de Juan capítulo 1. Queremos saber cada día más de nuestro Padre y de nuestro Señor. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Qué hacen y qué harán por la humanidad? Por esto es que nos dedicamos a la doctrina. Queremos saber la palabra de Dios para poderla aplicar en nuestras vidas y evidenciar con nuestra conducta quiénes somos para Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Ay, Juan! Dios te bendiga. ¡Ay! Qué ganas de agarrarlo a Juan en un apretado abrazo y decirle: Juan, gracias por escribir esas cosas. Yo sé que vienen de Dios, pero Juan estuvo ahí para escribirlas. Dios mío, qué maravilloso hombre. Bueno, vieron que dice lo que hemos oído, hemos visto. Bueno, usa el plural. Hemos contemplado, palparon nuestras manos. Lo más probable es que se refiere a los apóstoles. Ellos eran encargados de proclamar la doctrina que habían aprendido de su rabí. Podemos ver eso en el registro que documenta los primeros pasos de la iglesia. No vayan, yo se los voy a leer en Hechos, dejen una marca, quédense aquí en Juan, porque vamos a ir a otros versículos en un rato. Yo les leo los que les quiero leer en Hechos. Pedro da un discurso que es maravilloso. Yo supongo que lo que estaría pensando la esposa de Pedro cuando lo ve a su marido, que era un pescador, tenía olor a merluza en toda la toga, era del vulgo, era reconocido por ser un hombre sin letras y del vulgo, y dio una locución, fue un speech fantástico en el día de Pentecostés, después de que los primeros 12 recibieran el Espíritu Santo y hablaran en lenguas. Él estaba explicando lo que había ocurrido y simplemente les digo para que ustedes después vean, en Hechos 2, en el 41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina, didaque es la palabra, pariente de didascalía. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, por eso digo, el hemos visto, hemos oído, les comentamos, todo eso puede querer decir los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ojo, pensar acerca de este momento, qué emocionante debe haber sido el día de Pentecostés, ¿sí o no? ¿Quién de ustedes no lo quiere ver en Sensorrand, en CinemaScope, o hay algo, hay IMAX? Mirá, CinemaScope quedó en los años, mirá, acá se ríe Alicia, quedó años atrás. En IMAX, ¿quién no lo querría ver o en lo que sea que venga luego de IMAX? Eso, imagínense lo que debe haber sido el día de Pentecostés. Emocionante. Acababa de empezar la nueva administración, la de la gracia, la del ex secreto. Y dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que habían oído, habían visto con sus ojos, habían contemplado y habían palpado con sus manos al Señor Jesucristo en su cuerpo resucitado. Eso formaba parte de la doctrina de los apóstoles, con la que arrancó la administración de la gracia. El ex secreto vino después, con Pablo. Pero arrancó con la doctrina de los apóstoles, con lo que ellos habían aprendido de su rabí, de nuestro Mesías.
Entonces, la pregunta puede surgir. Esto es doctrina, la de los apóstoles, ¿verdad? Lo que vieron, lo que palparon, lo que tocaron, tocante al verbo de vida, es doctrina, ¿verdad? Porque eso viene directamente de su rabí. Bien, entonces, ¿para qué le anunciaron todo esto? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Con qué propósito? Para que también vosotros tengáis comunión. Ese es el propósito de la sana doctrina. Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¡Wow! ¿No es tremendo? ¿No es tremendo? No viene primero la comunión, viene primero la doctrina. Este anuncio es instrucción, es enseñanza, es doctrina. Eso viene de primero, luego la comunión. La comunión es el resultado de la doctrina. Sana doctrina, sana comunión. Y ustedes saben la otra, insana doctrina. La comunión entre nosotros se fundamenta en la doctrina que nos es común, que aprendemos directamente de la palabra de Dios. Cuando existe esa comunión proveniente de esa doctrina sana, entonces tendremos un gozo cumplido, lleno hasta el tope. Eso es gozo cumplido. Así que la sana doctrina, la comunión y el gozo cumplido están íntimamente asociados. La felicidad es, además de ser una canción de Palito Ortega, la felicidad básicamente es un sentimiento agradable, ¿por qué no? Es muy lindo estar feliz, pero está basado en las circunstancias, que no siempre son agradables. En cambio, el gozo depende de lo que tenga que ver con Dios, con total independencia de las circunstancias. Juan, vamos al Evangelio de Juan, vamos a empezar en el capítulo 15. Porque estamos hablando de gozo cumplido o gozo completo. En los evangelios vamos a ver ahora en tres registros de Juan que trae a colación algo que Jesús dijo a los suyos en al menos 3 ocasiones. Juan 15, versículo 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Debe ser importante tener gozo. Juan 16, versículo 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice el Señor. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Segunda mención, les digo, yo seleccioné 3, pero hay un montón. Tener gozo es así de importante. Juan 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti, le dice, Juan 17, qué hermosa oración. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo, gozo cumplido. Bueno, entonces la primera epístola de Juan que leímos, ahora leímos el Evangelio, recién 3 registros del Evangelio, pero hace un segundo leímos a primera de Juan, el mismo maravilloso apóstol. La primera epístola de Juan muestra la importancia de que tengamos un gozo completo asociado a nuestra relación entre nosotros con Dios y con el Señor Jesucristo, que provenga de la sana doctrina. El cristiano tiene varias posibilidades, varias avenidas de perder el gozo. Y esa pérdida de gozo es una pérdida grande, es una pérdida seria. Nunca hay que desmerecer la pérdida de gozo y vamos a recordar nosotros de que la primera de Juan empieza con doctrina, que es lo que habían visto y oído, esto os anunciamos. Conocer cosas acerca de Dios y del Señor Jesús nos permite sostener una relación cada vez más rica con ellos y entre nosotros. En general, cuanto más conocemos a alguien, más rica se vuelve la relación. Ahora, simplemente imagínense
lo que sería saber meramente de la existencia de Jesús, pero no saber acerca de Él. Solamente saber que Él existió y conocer algún que otro detalle así intrascendente acerca de Él. Pero no saber con profundidad qué hizo, qué hará, qué hace, qué significa su vida en la nuestra. La verdad es que cuanto más conocemos acerca de nuestro Señor, más queremos conocerlo y más profunda se hace nuestra relación con Él y más queremos estar en comunión con Él, con su Padre y con nuestros hermanos y tener gozo a causa de ello. 1 Timoteo capítulo 6. Al ir acumulando conocimiento acerca de Dios y de Jesús a lo largo del tiempo, vamos nosotros edificando doctrina en nuestras vidas. Necesitamos estar seguros de que esa doctrina proviene de la palabra de Dios y no de nuestros propios o ajenos pensamientos. Y también queremos asegurarnos de que ponemos por obra ese conocimiento. 1 Timoteo capítulo 6. En el versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa es heterodidascaleo, hetero de diferente y didascaleo, pariente de didascalía. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las jugianos logos, sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la didascalía que es conforme a la piedad, ¿qué pasa con ese que no se conforma? Bueno, está envanecido, no sabe niente en italiano. En castellano no sabe nada, que es lo mismo, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, mirá qué cosa, no nace comunión como con la sana doctrina, nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Bueno, no queremos esto. Para que esto no esté entre nosotros, necesitamos dedicarnos a la sana doctrina, a la doctrina saludable de la saludable palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 1, por favor. Nosotros habíamos visto al comienzo de esta enseñanza que la sana doctrina produce edificación de Dios y que la palabrería produce disputas. Así que es importantísimo prestar atención a lo que dice este versículo, porque pinta en blanco y negro qué es lo que pasa con quienes enseñan diferente doctrina. Este es un mensaje que registra Pablo instruyendo a Timoteo para que mande a algunos en Éfeso que no enseñen otra doctrina. Necesitamos hacernos de la palabra, aferrarnos con uñas y dientes a la sana palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de la jugiainos logos, de las sanas, de las saludables palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Damas y caballeros, esto es de locos, es maravilloso. Tito capítulo 2. ¿Cuánto jugo le estamos sacando a Timoteo y a Tito? Fíjese la manera de retener las sanas palabras que había escuchado de boca de Pablo, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No es agarrarla a la sanfazón, es agarrarla con fe y amor, viejo, en fe y amor que es en Cristo Jesús. Tito 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la jugiano-didascalía, con la sana doctrina. La sana doctrina proviene de la sana palabra y hace al creyente, damas y caballeros, sano en la fe. Tito, capítulo 1, ahí nomás, en el barrio, un capítulo antes. Versículo 13, Tito 1, 13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean jugianos en la fe. Damas y caballeros, no hay manera de tener algo sano, una relación sana, una comunión sana, una vida sana que no provenga de la sana palabra de Dios. No hay nada que hacer, no importa cuánto te esfuerces con cualquier cosa que no sea la palabra. La única manera de tener la vida sana que Dios tiene disponible, la vida abundante sana que Dios tiene disponible para vos, la comunión entre nosotros sana, tiene que venir de la saludable
palabra de Dios. Nosotros deseamos ser sanos en la fe, por lo cual estudiamos con dedicación, damas y caballeros, con esfuerzo, con disciplina, porque es la palabra de vida. Nosotros la estudiamos con garra, con ahínco, tenemos pasión por la palabra, porque amamos a nuestro Dios, amamos a nuestro Padre y a nuestro querido Señor. Algo entendemos de lo que significa nuestra vida para ellos, algo entendemos de lo que la vida de nuestro Señor significa para nosotros. Hagámosla valer primero delante de nosotros mismos, conduzcámonos de tal manera que el resto sepa quiénes somos, que el resto sepa que es Dios en Cristo en mí. Damas y caballeros, está disponible si nosotros creemos en fe y en amor esta maravillosa palabra, esta sana palabra, saludable palabra de vida. Gracias Dios por nuestra vida, gracias por tu palabra, por haberte hecho tan disponible, impresionante, Padre, lo tuyo con nosotros. Qué maravilloso, qué misericordia tan grande. Te agradecemos por eso, por nuestras vidas, por poder servir a los tuyos, por darnos vigor y vida, que tengamos energía para llegar con tu evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas que tienen hambre y sed de vos. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.